Has perdido un diente o vas a perder un diente y quieres reponerlo con un implante, pero en una sola cita. Se puede sacar un diente enfermo y al mismo tiempo colocar un implante con el diente nuevo. Si te colocan un implante dental, tienes que esperar esos 2 o 3 meses a que se integre para poder tener tu diente nuevo. En este vídeo te explico cómo puedes tener tu diente sobre un implante de forma inmediata, para que no tengas que esperar unos meses a que este se integre. Te explicaré también cómo se hace, qué condiciones deben cumplirse para que todo este proceso no tenga ningún problema ni ningún riesgo. Y algo muy importante que debes tener tú en cuenta si te van a hacer este tipo de tratamiento. Como todo en este mundo, la odontología, la cirugía y la implantología también ha avanzado enormemente, va evolucionando bastante. Ha avanzado mucho en cuanto a las técnicas quirúrgicas a la hora de colocar implantes, y también estos implantes van avanzando, van evolucionando en cuanto a sus materiales y todas sus características. Para entender bien esto, recuerda que el implante es el tornillo de titanio que va a ir metido quirúrgicamente en tu encía o en tu hueso. Y luego sobre este implante va a ir colocado tu diente. Ese diente se llama corona, o aquí en España le llaman funda. Pues en la actualidad los implantes de alta gama, por así decirlo, no cualquier implante, han sido modernizados y han ido evolucionando bastante en cuanto a su diseño, la forma que tienen esos implantes, esa rosca que tiene ese implante para ser insertado en ese hueso se ha mejorado bastante. Y no solo esto, sino que también en la superficie de titanio se ha tratado con mecanismos y sustancias especiales para que podamos hacer algo que hoy en día se llama implantología inmediata. La implantología inmediata quiere decir de que el mismo día que perdemos ese diente se pueda colocar inmediatamente ese implante. Eso ya lo podemos hacer hoy en día. Y no solo eso, sino que gracias a todo esto que te estoy comentando en cuanto a estos implantes y en cuanto a esta evolución de técnicas, también se puede hacer una provisionalización inmediata de este mismo implante. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese mismo día de quitar el diente, poner el implante, también se puede colocar esa corona o ese diente que a ti te hace falta de forma inmediata, en ese mismo acto quirúrgico. Bueno, me imagino que esta es una muy buena noticia si te han dicho que vas a perder el diente o recién has perdido un diente. Que sepas que cabe la posibilidad de reponerlo con un implante de forma inmediata para que no estés tanto tiempo sin ese agujero, sin ese hueco estético que a nadie le gusta. Pero para hacer implantología con provisionalización inmediata se deben cumplir una serie de condiciones que te voy a explicar a continuación. Una de las condiciones, como te lo explicaba anteriormente, es que no cualquier implante vale para esta técnica. Tiene que ser un implante específico que no solo sea de titanio, sino que ese titanio, esa superficie debe estar tratada con mecanismos especiales. Hoy en día se tratan con recubrimientos SLA. ¿Vale? Generalmente esto garantiza que ese titanio va a entrar en contacto con ese hueso y ese hueso va a entenderse muy rápidamente con ese titanio de ese implante gracias a ese tratado de superficie. También ese implante debe tener un diseño muy especial. No cualquier implante tiene un diseño muy autorroscante, ¿vale? Las roscas de ese implante deben tener una serie de características para que a la hora de insertar ese implante con ese hueso obtengamos una muy buena estabilidad primaria en ese primer momento de ese implante y poder hacer esta técnica de implantología inmediata con provisionalización inmediata. Otro punto a tener muy en cuenta es que no cualquier cirujano, no cualquier dentista está apto para realizar este tipo de técnicas. Este cirujano, este dentista debe tener la suficiente experiencia realizando este tipo de técnicas para que no haya ningún problema. Debe tener unas habilidades determinadas, precisamente para que no haya ningún problema en la realización de esta técnica. La técnica quirúrgica que debe realizar ese cirujano debe ser muy delicada, incluso desde el mismo momento de la extracción. Cualquier dentista, cualquier cirujano puede hacer una extracción dental, ¿vale? Pero esta extracción, en este caso, debe ser una extracción sumamente atraumática, es decir, sumamente delicada. No se puede quitar el diente y ya está. No, porque al quitar un diente, ten en cuenta que el diente, esa raíz está metida en el hueso. Puede que ese diente esté muy destruida y sea difícil poder retirar esas raíces de ese diente y preservando todo el hueso.
¿Vale? Entonces es importante que esa cirugía se haga de una forma adecuada, con instrumentos adecuados, con técnicas adecuadas para conseguir de que esa extracción sea lo más delicada posible para preservar completamente ese hueso. Ese hueso debe estar completamente preservado porque si no ya empieza a fracasar esa técnica de esa implantología inmediata que pretendemos hacer. Lo otro es que esa encía también debe estar completamente sin tocar prácticamente. No podemos alterar la encía a la hora de quitar ese diente, porque si no, lo mismo, esa técnica puede empezar ya a presentar problemas e ir al fracaso. Es una cirugía que se debe hacer tranquilamente y sin ninguna prisa. Una vez conseguido retirar esa raíz o ese diente enfermo, hay que asegurarse que ese hueso esté completamente aséptico, completamente limpio y libre de bacterias. Muchas veces perdemos dientes por culpa de infecciones. En algunos casos se puede hacer implantología inmediata con provisionalización inmediata, aunque ese diente haya tenido un diagnóstico con algún tipo de infección, mientras se garantice de que ese alvéolo está completamente limpio y libre de bacterias. Eso se consigue en el mismo acto quirúrgico. De ahí la importancia del diagnóstico de ese diente, que esa enfermedad que padece ese diente que vamos a extraer. Hay que saber si esa enfermedad está cursando con algún tipo de infección. No podemos colocar un implante con una muy buena técnica y muy buena experiencia, con una muy buena estabilidad primaria y un implante súper bueno, súper moderno, súper alta gama, sin saber que hemos quitado un diente y ahí en ese alvéolo ahí yace una infección. Por lo tanto, además de barrer mecánicamente esa posible infección, hay que haberlo sabido diagnosticar previamente, porque seguramente habría que mandarte previamente a ti una serie de antibióticos para asegurar de que esa zona donde se va a insertar ese implante esté completamente controlada de bacterias. Es decir, es muy importante esa historia clínica previa que se te hace a ti como paciente antes de tocarte, antes de operarte, para asegurar que al final tengamos un éxito garantizado de eso que vamos a realizar. Eso lo explico muy bien en este vídeo de aquí, donde explico cómo puede fracasar una cirugía de implantes incluso antes de operar, antes de intervenir. Bueno, ya se ha logrado saber qué diagnóstico tenía ese diente, ya se ha logrado quitar ese diente, preservando completamente esa encía y ese hueso, ya se ha logrado descontaminar completamente ese alvéolo, ese agujero que nos ha dejado esa raíz de ese diente. Hasta aquí vamos bien. Pero también ese cirujano, ese dentista, debe conseguir que la inserción de ese implante, sí, muy moderno, muy autorroscante, se va a agarrar perfectamente con el hueso, pero si ese cirujano no sabe la técnica para asegurar de que ese tornillo de titanio entre completamente firme en ese hueso, logrando una estabilidad primaria adecuada de un torque de más de 35-40 newtons, ¿vale? Eso no se consigue tan fácilmente si no tienes una buena técnica. Hay que asegurar que esa estabilidad primaria de ese implante se obtenga en ese primer momento para poder hacer todo esto que planificamos, el que estamos planeando hacer. Este cirujano también debe haber estudiado muy bien esa tomografía, ese TAC del que hablo también en este vídeo, ¿vale? Que es una ayuda diagnóstica imprescindible y muy importante a la hora de colocar implantes. Ese cirujano debe saberse ese TAC aquí en la cabeza de memoria, aunque esté operando en ese mismo acto, para saber dónde va a conseguir insertar ese implante, en qué hueso va a insertarlo para poder conseguir esa estabilidad primaria. Eso también se va a ver en la tomografía y ya debe estar completamente estudiado, saber qué diámetro y qué longitud de implante va a tener que utilizar para conseguir ese éxito en esa técnica que se está realizando. Bueno, y una vez conseguido esa inserción con ese torque adecuado de ese implante en un alvéolo completamente descontaminado, libre de bacterias, correctamente colocado, se puede proceder en ese mismo acto quirúrgico a colocar un diente provisional sobre ese mismo implante, aunque todavía no se ha integrado. Un implante se debe integrar biológicamente con el hueso, se debe osseointegrar. Los implantes más modernos, dependiendo también del hueso en que los estemos insertando, se suelen integrar a los 2 o 3 meses. Por lo tanto,
en un día, en unos minutos de ese acto quirúrgico, por lo tanto no está integrado biológicamente ese implante. Simplemente se ha conseguido una estabilidad primaria mecánica de ese implante sobre ese hueso. Pero una vez conseguido eso, como lo estoy explicando, se puede colocar el diente de forma inmediata, un diente provisional. Ese diente no va a servir para masticar con él, va a servir para que tú ese mismo día que has perdido ese diente, salgas de la consulta con tu diente provisional que te va a dar una estética, vas a poder sonreír sin que se vea un agujero todo feo ahí. Hasta aquí hemos podido garantizar de que se ha logrado realizar correctamente la técnica, cumpliendo una serie de condiciones a nivel de materiales, implante, tipo de implante, y cumpliendo una serie de condiciones a nivel experiencia, cirujano, dentista, acto quirúrgico, forma de realizar ese tipo de cirugía. Pero también algo muy importante, y ahí es donde intervienes tú como paciente, es que se deben cumplir una serie de condiciones para que todo esto que se ha logrado hacer, de que tú salgas ese mismo día con tu diente, una vez retirado el diente enfermo, tú debes seguir una serie de condiciones que te voy a explicar a continuación. Empezando previamente, antes de la cirugía, con la toma de esos antibióticos. Todo implante post-extracción, es decir, todo implante que se pretenda colocar el mismo día de la extracción de tu diente, ese alvéolo, esa cirugía debe estar completamente libre de bacterias, o esas bacterias completamente controladas. Una de las formas de conseguir eso es que tú debes estar tomando un antibiótico previamente. Eso se llama una profilaxis antibiótica. Entonces, todas esas indicaciones que te da tu dentista antes de hacer esa cirugía, como de que te tienes que tomar un antibiótico, como te lo dice él, tal día debes empezar a tomarlo, a tales horas, etcétera, etcétera, debes empezar a tomar eso y a seguir las indicaciones de tu dentista para que esa cirugía empiece a tener también éxito y poder garantizar de que te vayas con ese diente ese mismo día y ese diente, ese implante no vaya a tener problemas a lo largo de todo el periodo de osseointegración. Inmediatamente después de haber realizado esa cirugía, tu dentista, tu cirujano te va a dar una serie de indicaciones para que todo empiece a ir bien, todo empiece a cicatrizar bien y no va a haber ningún problema con ese proceso. Si quieres saber qué indicaciones, qué cuidados debes tener tú inmediatamente después de la cirugía de tu implante, pues échale un vistazo a este vídeo donde explico claramente qué pasos debes hacer tú, pues precisamente para no empezar a tener problemas. Un punto muy importante de todos esos cuidados post colocación de implante es de que con ese diente que se te ha colocado no debes masticar, no debes morder con ese diente. Tú no te preocupes que tu dentista, como tiene experiencia, él se ha asegurado de que una vez colocado ese diente provisional de forma inmediata sobre ese implante, la mordida, aunque tú muerdas, aunque tú pises, aunque tú cierres tus dientes, los de arriba con los de abajo, en ese momento no va a chocar ese diente que se te ha colocado. Se va a asegurar de que no ocluya, de que no pise, de que no muerda. Es importante garantizar eso porque no deben haber micromovimientos para que no se altere la integración, que es la que al final estamos buscando. Y además, tú como paciente pues debes tener cuidado de no morder con ese diente, ¿vale? No solo podemos garantizar ese éxito sacándole de mordida, sacándole de oclusión, tú también debes tenerlo en cuenta y cuidarlo de no masticar a lo largo de todo el proceso de integración, que serán durante los 2 o 3 meses siguientes. Y hablando de esos micromovimientos, también te digo, porque casos se han presentado y parece que no, y nunca lo decimos porque pensamos que no pasa nada, y es que la lengua es un músculo que siempre va a explorar las cosas nuevas en nuestra boca. Si tenemos algo nuevo, algo raro, algo que nunca teníamos, la lengua va a estar queriendo explorar. Pues esos movimientos que va a causar esa lengua sobre ese diente nuevo en este caso, puede hacer que esa integración empiece a dar problemas. Por lo tanto, ten mucho cuidado con esa lengua que es muy cotilla, como dicen acá. Mantén esa lengua lejos de donde se te ha colocado el implante y no empezar a estar empujando y moviendo ese diente porque puede tener problemas esa integración. Recuerda que aunque tengas un muy buen implante colocado en las manos de un muy buen cirujano que ha conseguido una estabilidad mecánica excelente y el diente se ha logrado colocar, pues recuerda siempre que eso todavía no está integrado biológicamente. Necesitamos 2 o 3 meses para que ese super implante se integre correctamente. No puedes, debes tener muy en cuenta esto en cuanto a los micromovimientos
y esto depende ya de ti, ¿vale? No podemos estar pendientes de que esa lengua no esté toqueteando ese implante, de que estés masticando, porque eso no duele y no sientes nada. Depende mucho de ti como paciente para asegurar todo esto que te he indicado, porque al final tengas problema con la osiointegración. Bueno, ya ha pasado todo ese proceso de integración, ya pasaron los 2 o 3 meses, ese implante está completamente integrado, ya procederíamos a retirar ese diente provisional, que generalmente se hace en una resina acrílica, en un acrílico o en un material que no es el definitivo. Se retiraría ese diente provisional y se harían todos los pasos. Si quieres saber qué pasos hay que hacer para colocar un diente definitivo sobre un implante, pues échale un vistazo a este vídeo donde explico todos esos pasos. Incluso hay un caso real donde puedes ver todos ese tipo de pasos. Pues se colocaría a los 3 meses ese diente, esa corona definitiva. Y ya con esa corona definitiva pues ya podrás comer sin ningún problema, ya podrás masticar y funcionar como lo hacías habitualmente con tu diente original cuando no estaba enfermo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues déjalo por ahí en los comentarios e intentaré resolverlo lo antes posible. Si quieres saber o te gustaría saber si ese implante que te van a colocar pues es de alta gama y cumple una serie de características para poder realizar esa técnica, por aquí te dejo este otro vídeo donde te puedo ilustrar cómo puedes darte tu cuenta de que te van a colocar un implante de alta gama o cómo puedes saberlo. Sin más que decir, me despido. Chao.